Sean bienvenidas y bienvenidos a este primer programa de Diálogos Políticos y Café. Estamos arrancando y vaya manera de hacerlo con semejantes anfitriones, invitadas, invitados especiales que tenemos para platicar el día de hoy con un cafecito. Por supuesto, ustedes saben que este programa en donde nos adentramos a la cultura política, pues nos gusta mucho, analizamos los libros y hoy pues qué mejor que analizar este extraordinario libro, Reflexiones en torno al Estado mexicano, ausencias y tareas pendientes. Y para ello, permítanme presentar, por favor, a nuestra invitada, a nuestros invitados. Quiero presentarles a Cristina Gaitán Hernández. Ella es comunicóloga, académica y política. Les cuento que también fue directora de la Escuela Nacional de Cuadros y el Instituto Nacional de Investigación, Formación Política, Capacitación en Políticas Públicas y Gobierno del PRD, instituto del cual también ha sido consejera estatal y nacional. Fue subsecretaria nacional de Formación Política del PRD, diputada federal en el periodo 2015-2018 y actualmente es delegada nacional en función de presidenta del PRD en San Luis Potosí. Me da muchísimo gusto recibirte de manera ya presencial, Cristina, que poco a poco. Muchísimas gracias, Gaby, muchísimas gracias a el PRD, a nuestra casa, la casa de todos, presidente Zambrano, secretario y a todos los que participaron en la creación de este maravilloso libro. Muchas gracias, Cristina, por acompañarnos, como digo, en esta versión híbrida entre presencial y virtual que estamos haciendo poco a poco para ustedes. Y, por supuesto, déjenme presentarles a uno de los coautores de la obra que vamos a comentar el día de hoy, Jesús Zambrano Grijalva, sociólogo, político, articulista en diversas revistas y periódicos nacionales. Él fue procurador social y jefe de la delegación Gustavo Amadero del Distrito Federal, lo que conocemos como Ciudad de México. Ha sido diputado federal 2 veces, miembro fundador del Partido Mexicano Socialista y del Partido de la Revolución Democrática, el cual preside actualmente. Un gusto, un placer que nos acompañe en este arranque de diálogos políticos. ¿Cómo está, presidente? Encantado de estar aquí de nueva cuenta en este espacio, mi estimada Gaby, y felicidades por todo este trabajo que siguen realizando. Pues con el timón siempre usted al frente que nos orienta y nos guía para también hacer estos proyectos de suma importancia. La cultura política yo creo que es algo que le hace falta a muchas personas, dirigentes, militantes, y es muy importante que hagamos este tipo de espacios. Y virtualmente me da también muchísimo gusto saludar a uno de los coordinadores de la obra que también vamos a comentar el día de hoy, Edgar Emilio Pereira Ramírez. Él es economista, político, maestro en gobierno electrónico, maestrante en administración pública y doctorante en ciencias sociales. Actualmente, él es secretario nacional de Gobiernos y Asuntos Legislativos del PRD, instituto político del cual también es consejero nacional. Me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, ¿cómo estás? Gaby, muchas gracias. Gracias al presidente Jesús Zambrano, a nuestra amiga presidenta en funciones en San Luis Potosí. Muchas gracias a todas y a todos por permitirnos poder comentar este esfuerzo de reflexión de muchas y muchos académicos, políticos, gente relevante en el país sobre lo que está pasando en México. Muchas gracias, Gaby, y gracias por tus enseñanzas en este andar de Revolución 2.0. Muchas gracias. Aquí te vemos también próximamente, Edgar. Muchas gracias a ti por estar con nosotros virtualmente, hacer este esfuerzo. Y bueno, pues ustedes que están viéndonos, que están conectados y conectadas en este momento, compartan el programa. Recuerden que pueden seguirnos también a través de las redes sociales en YouTube. Busquen Revolución Democrática 2.0, donde encontrarán de verdad una suma de esfuerzos que se realizan desde el partido para analizar las problemáticas que enfrentamos todos los días los mexicanos, a través del diálogo y de estos análisis, encontrar, ¿por qué no?, una posible solución. Gracias por conectarse, ya vamos a arrancar, así que antes de que empecemos, ¿por qué no van también por su cafecito? Se ponen cómodas, se ponen cómodos y comenzamos. Bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos con nuestro primer segmento de 3? Así que van llegando, vamos a iniciar. ¿Y qué les parece si lo hacemos con un comentario general de esta obra? Cristina, regálanos un comentario. Muchísimas gracias. Gaby, pues este libro de verdad que es una joya el leerlo, porque nos permite avanzar primero en la parte teórica, saber qué es el Estado. Hay particularmente uno de los participaciones que a mí me gustó mucho y me parece que sería muy importante que los compañeros del partido conocieran,
que es el del doctor Gerardo Ábalos Tenorio, en donde nos lleva a toda la historia de los estados, la conformación de los estados, pero también por qué se identifica ahora al Estado en México, el Estado mexicano, como un Estado fallido. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles son las consecuencias? Y me parece que el poder discutir en los diferentes espacios del partido, en los comités municipales, en los comités estatales, en charlas de café como estas, nos va a permitir adentrarnos en el conocimiento. Esto como la parte teórica, pero ya en cuestiones muy prácticas como las políticas públicas, como los temas de seguridad, como el desempleo que aborda Cristian Sánchez Jáuregui, o la violencia abordada por el presidente Zambrano, feminicidio y la violencia contra las mujeres, todos esos temas que son temas actuales que desafortunadamente vemos todos los días en las noticias, pero vemos todos los días en la realidad. El contar con un instrumento como esto que nos permita hacer un análisis muy concreto, con la visión de especialistas, con datos, eso es algo muy importante del libro, no solamente son disertaciones sobre los temas, sino que abordan los temas desde el conocimiento y nos proporcionan muchos datos para entender qué es lo que está pasando. Me parece que es una aportación muy importante del Partido de la Revolución Democrática que va a servir mucho a los militantes, pero no solamente a los militantes. Sé y estoy segura que en círculos académicos, con estudiantes de ciencia política, de ciencias sociales, va a ser un instrumento que va a permitir conocer a fondo qué es lo que está pasando en el Estado mexicano, pero también cuáles son las propuestas que desde el PRD y desde otros especialistas se pueden aportar a, como tú lo decías, poder encontrar alternativas y soluciones. Muchas gracias, Cristina. Presidente, por favor, regálenos un comentario general para iniciar, para calentar motores y mientras también nos tomamos nuestro cafecito acerca de esta hora, presidente. Claro que sí, Gaby, con mucho gusto. Yo creo que estamos ante un gran libro con colaboraciones de alto nivel, de académicos, de especialistas, de gente que, como lo acaba de decir Cristina, con quien me da mucho gusto coincidir aquí en este espacio, al igual que con Edgar, que lo felicito por haber coordinado este esfuerzo y que logra conjuntar efectivamente estas distintas visiones desde diversas aristas de cuál es el estado de salud, vamos a decirlo así, del Estado mexicano y con ello mismo el estado de salud de nuestra democracia. Efectivamente, cuando estuvimos hablando de esta posibilidad, a mí me encantó la idea y me parece que lo que resultó ha sido un magnífico libro, digno de estudiarse, no de leerse como literatura simplemente, sino de estudiarse, porque aborda los distintos aspectos efectivamente de lo que dice el libro, de ausencias y tareas pendientes, aparte de las reflexiones que en sí mismo se hacen, sobre una tesis que yo creo que los hechos han venido afianzando cada día más, de un Estado fallido, aunque hay algunos que dicen no podríamos todavía tipificarlo, caracterizarlo así como tal. Yo creo que si no estamos ya ante un Estado fallido, vamos avanzando hacia allá, porque la descomposición del país continúa en todos sus rubros fundamentales, contrario a las cifras oficiales. Las cifras de la realidad no mienten, ahí están presentes el incremento de todos los asuntos que le preocupan a la gente, que la afectan en su vida cotidiana y que están llevando al país con rumbo al abismo. Y esta es la trágica situación en la que nos vamos situando. Uno sigue siendo el discurso resultado de una visión allá encapsulada, idílica, en Palacio Nacional, y otra es la realidad que vive la gente, que cada día más, Gaby, Cristina, Edgar, me ha sorprendido
el grado de desesperación al que van llegando ya sectores amplísimos de la población, de la sociedad en los últimos días, gente con la que me encuentro en espacios públicos diversos, que me ubica y me dice así en tono de desesperación y de reclamo casi, hagan algo ya para sacar este monstruo que está ahí, ya no quiere a México, incluso me lo han dicho, hasta una señora me llegó a decir, él no es mexicano, porque estamos llegando a puntos de ya de verdadero exasperación en los estados de ánimo de la gente. Y allá que se dan cuenta que no están controlando bien las cosas, están llegando a niveles de desesperación, hasta a la agresión directa de activistas y de comunicadores que están afectando ya la convivencia democrática y la libertad de expresión. Muchas gracias, presidente. Sin duda alguna, como bien comenta usted, como bien comenta Cristina, se necesitan acciones y para ello hay herramientas como esta obra y yo creo que con otros datos, por supuesto, ¿verdad? A los que de repente nos dan y nos proveen en redes sociales y en todos los medios de comunicación, hacerlo y analizarlo con herramientas desde verdades, desde datos, pues es muy importante. Edgar, por favor, también coméntanos algo antes de que le entremos de lleno yo a las preguntas para cada quien y los ponga yo aquí a apretarlos. Vamos, Edgar, regálanos un comentario inicial, general sobre esta magnífica obra. Muchas gracias, Gaby. Pues mira, creo que el reflejo de este esfuerzo de muchas personas que participaron en él tiene que ver con la preocupación, con el interés de poner en el centro del debate, de llevar al debate, qué es lo que está pasando con el Estado, ¿no? Y no desde una visión academicista, que es necesaria, pero no sobre las tareas tradicionales del Estado, ¿no? No el Estado como ese aglutinador de intereses en la visión de Hobbes, de Rousseau, de Locke, ¿no? Sino más bien en lo que tiene que ver con cuál es el papel del Estado en este momento, en la modernidad, frente a los nuevos retos, los nuevos problemas que tienen y que enfrentan los Estados-nación, y qué es lo que ha dejado de hacer los gobiernos que han provocado que el Estado mexicano sea un Estado cada vez más débil, un Estado que tiene grandes deficiencias, que tiene grandes ausencias y que nos ha llevado, yo platicaba con el presidente Jesús Zambrano, con el doctor José Luis Cisneros, que es uno de los coordinadores de este libro, igual que el doctor Cristian Sánchez Jauregui, y con ambos, entre todos, entre los cuatro, llegamos a la conclusión de que estamos caminando, si bien no tenemos aún los elementos totales para decir que es que un Estado ya fracasado, ¿no? Un Estado que ya no tiene forma, sí hay grandes ausencias del Estado. Y esas grandes ausencias en todos los términos más sensibles para la población: la seguridad pública, la salud, la educación, la política social, la política económica y, desgraciadamente, un presidente encabezando un gobierno que utiliza los recursos del Estado para un día sí y el otro también atacar con recursos públicos del Estado a toda aquella persona que se le para enfrente y le dice: así no, presidente, ¿no? Entonces tenemos grandes, esta es una parte de la discusión. Muchas gracias, Edgar. Y bueno, yo quisiera preguntarle, presidente, si bien, bueno, pues ya sabemos de dónde nace, ya se nos está cayendo aquí el libro,
Ahí está, ya quedó, no pasa nada. Ustedes saben que en los programas así sucede, así que no pasa nada. Presidente, si bien ya nos comenta usted este análisis de la situación en la que vive el Estado, ¿cómo surge en el PRD esta idea de hacer esta obra como un propósito de construir un diagnóstico sobre el Estado mexicano? Sí, precisamente cuando yo lo platicaba con el secretario Edgar Pereira hace algunos meses, manifestábamos a ambos la preocupación por su propia actividad de él de coordinador de asuntos legislativos, de secretario y de gobiernos locales, nuestra preocupación de hacia dónde va el país, hacia dónde van las instituciones, y de la conveniencia de tener un libro, un instrumento, como tú bien lo dijiste, de trabajo como este libro, con la colaboración de distintos especialistas, porque debemos hacernos cargo de hacer pensar y reflexionar a la gente, a la sociedad, a todo el mundo, que estamos viviendo una situación en extremo peligrosa para nuestra democracia y para la vida misma del país. Que el gobierno de la República, encabezado por AMLO, cada día se sitúa más en la ilegalidad, en la violación de los preceptos constitucionales, y ha ya prácticamente rebasado esos límites que antes se respetaban con cuidado, pero ahora es el ataque directo contra las instituciones, contra el INE como árbitro electoral, contra los medios de comunicación. Apenas el ataque último contra Loret de Mola por lo que ha publicado en Latinos, o por el reportaje de la corrupción de su hijo mayor, del presidente, lo ha desquiciado al presidente y se ha lanzado hasta a hacer públicos datos que solamente están en poder del SAT y que son, por lo tanto, de manejo discreto, y que con un descaro total los exhibe en aras de decir, miren, para que vean, allá, este sí es corrupto, aquí no hay corrupción, cuando el Estado mexicano, el gobierno, está hundiéndose y pudriéndose cada vez más en el fango de la corrupción, peor que los gobiernos anteriores. Entonces, pues mira, hacia acá hoy han evolucionado las cosas así, y teníamos por ello, creo yo, razón en la conveniencia de un libro con estas características. Vamos cada vez hacia allá, como ahorita Edgar lo señalaba. Pareciera que no hay, según los especialistas, tantos elementos lo suficientes para hablar ya de un Estado fallido. Pues sí, vamos caminando para allá, una descomposición desde las instituciones, y lo que es grave, impulsado desde la institución más importante del país, que es la Presidencia de la República. Muchas gracias, presidente. Edgar, tú junto con los doctores Cristian y José Luis coordinaste esta obra. Cuéntanos un poco acerca de los pormenores, porque sin duda alguna tener ya en las manos finalmente este material no fue una tarea fácil. Seguramente tener la coincidencia de la ideología, de tener los puntos, los datos, pues ha de haber sido una tarea también muy ardua. Cuéntanos un poco acerca de los pormenores, Edgar. Sí, muchas gracias, Gaby. Pues mira, primero, antes que nada, lo que buscamos y lo que planteamos con el presidente Zambrano en alguna reunión, que tendríamos que abrir el debate, pero no hacerlo como se está haciendo desde el gobierno, con los que piensan igual que tú o los que solamente están dando o caminando contigo, ¿no? Sino abrirlo a distintas visiones. Nosotros, la primera consideración que planteamos fue: invitemos académicos, invitemos académicas
que no necesariamente tengan, o primero, que no militen en el PRD, que este sea un instrumento del debate, de abrir el debate, porque pudiera ser que la visión que estamos planteando desde el PRD pues no es la correcta, no es la que nosotros pudiéramos tener como cierta. E invitamos a académicas, académicos, actores, políticos, políticas, para que nos dieran su opinión de qué pasaba con el Estado mexicano, ¿no? Y la coincidencia fue que el Estado mexicano está en un grave deterioro en todos los temas torales de la vida pública, de la parte sensible que atañe, que afecta a la gente, y que el Estado ha dejado de jugar el papel de garantizar de inicio. El principal interés del Estado es salvaguardar a los ciudadanos, a quienes renuncian de hacer efectivo el uso de la fuerza con un tema individual y se lo delegan al Estado para vivir en comunidad. El Estado ya no garantiza que las mexicanas, que los mexicanos vivamos en paz. Tenemos cientos de miles de personas desaparecidas. Tenemos una crisis en los derechos humanos. Tenemos una crisis profunda en la seguridad para las mujeres. Tenemos una crisis profunda en el sector salud. No solamente con los niños, con las medicinas para los niños con cáncer, no solamente eso. Hay una crisis profunda, hay una mala atención de la pandemia, hubo una mala administración por parte del gobierno de cómo enfrentar la pandemia. Tenemos un problema severo en la educación, donde los niños y las niñas mexicanas que van a una escuela pública tienen serias deficiencias frente a los niños y niñas que están educándose en escuelas privadas, porque los de escuelas privadas tienen la oportunidad de conectarse a sus clases todos los días utilizando plataformas virtuales, teniendo acceso a Internet, y los niños y las niñas que no están en este escenario, que tienen desigualdades económicas de acceso a las tecnologías, se están cada vez atrasando más. Entonces, tenemos, y con esto quiero cerrar, tenemos un grave deterioro del Estado, y todo apunta a que las reflexiones de que este Estado que estamos viviendo está en la línea de ser un Estado fallido. Así es, yo de verdad que coincido en muchas cosas de las que dicen, por supuesto en muchas de las que vienen en este libro, Cristina. Nos ofrece un análisis muy certero justamente de las fallas que tiene y que sigue teniendo el Estado. Yo te preguntaría, creo que tengo que hacer la pregunta, ¿verdad? ¿Tú consideras que se necesitaría una refundación del Estado mexicano o todavía se puede componer el que ya está? Mira, lo que el libro nos da es estas vistas, como decía bien el secretario Edgar Pereira y el presidente, hay esta disertación de si estamos en un estado fallido, si no, si todavía le falta, si estamos rumbo a... Y una de las participaciones más importantes, me parece, sin demérito, porque nos actualiza o nos mete al debate de otros conceptos, es el que hace José Luis Estrada Rodríguez, y habla, me voy a permitir leer de el Estado capturado. Dice, se aleja de la calidad de la democrática y de la administración de bienes y servicios que debe de otorgar a los ciudadanos, porque queda atrapado por una élite, un grupo de poder distinto al poder constituido democráticamente. Prevalece la corrupción, la impunidad, y eso se demuestra en este capítulo. Y lo vemos justo y lo voy a ligar a algo que escribe el presidente Zambrano, y tiene que ver con la violencia que vivimos en el pasado proceso electoral, en cómo hay otros factores, hay otros actores, hay otros grupos, como el propio crimen organizado, que se vincula a los procesos electorales, a los procesos por los que nosotros luchamos para lograr esta democracia en el país, y que son estos grupos los que ahora toman una serie de decisiones
en torno a la representación política en el país. Estamos hablando de este Estado capturado por la violencia, capturado por estos grupos criminales, y que entonces el propio gobierno federal ha sido cómplice, ha permitido que estos grupos participen, e incluso lo vimos en el pasado proceso electoral, muchos de sus candidatos fueron apoyados por estos grupos del crimen organizado. Entonces estamos hablando de este Estado fallido, estamos hablando de este Estado capturado por estos grupos que tienen otros intereses y no necesariamente el bienestar de la sociedad, pero a lo que nos ha llevado es a un crecimiento de la desigualdad en este país, un crecimiento de la desigualdad en oportunidades, en empleo, pero también en las condiciones que tienen actualmente las mujeres, que tenemos las mujeres, en las condiciones que tienen los jóvenes, en las condiciones en donde la informalidad, por ejemplo, en términos laborales, como lo señala uno de los coordinadores en este libro, la informalidad de empleo es mayor a los empleos formales en el país, en donde Rafael Hernández Estrada, que es pues un compañero de casa del partido, aborda los temas de la desigualdad de una manera muy concreta y con datos también exactos que pueden ayudar a las compañeras y a los compañeros en los estados, a nuestros gobernantes también en los municipios, a diputados, a regidores, a entender qué está pasando en todo el país. Tenemos participaciones muy importantes como son de Frida Andrés Tapia, de Vanessa Armenta, en donde hacen un análisis de la vida de las mujeres y las condiciones que tenemos actualmente las mujeres. La desigualdad, pero no solamente la desigualdad, la violencia, la inseguridad y la muerte de cientos y miles de mujeres en este país por políticas públicas o por una desatención del Estado a la situación que están viviendo las mujeres. Y sin lugar a dudas, la participación de nuestro coordinador parlamentario, de Luis Espinosa Cházaro, en torno a cómo se gestó el presupuesto que ha presentado el gobierno federal y que contribuye a que esta desigualdad se siga dando. Sin duda alguna, yo creo que vamos a tocar más adelante puntos que justamente son muy importantes. La desigualdad, yo creo que es una de las preocupaciones más latentes en toda la ciudadanía. La violencia, por supuesto, estamos enfrente de un Estado secuestrado por la violencia, por el narcotráfico. Es fuerte y pero pues así se tiene que decir, lo hemos visto, procesos electorales violentos, cada vez más violentos. Tenemos mucho de qué hablar, pero antes de eso vamos a ir rápidamente a un corte porque también es muy importante saber ustedes qué opinan, qué perspectiva tienen, ante qué escenario creen que estamos los mexicanos. El Estado sí se está descomponiendo, va en declive, estamos exagerando, a lo mejor podría haber quien nos alegue y nos diga que no, que todo va muy bien, que tienen otros datos, por supuesto. ¿Por qué no nos escriben, nos comparten sus opiniones, sus comentarios al respecto? Y ahorita regresamos, vamos rápido a un corte. ¿Y tú ya conoces todas las redes sociales de Revolución Democrática 2.0? ¿Qué estás esperando? Ingresa a Facebook y regálanos un like. También puedes buscarnos en Instagram, estamos como Revocrática 2.0. O por qué no, te metes al Twitter y nos sigues, Revolución Democrática 2.0. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y revive todos los programas de Revolución Democrática 2.0. Descárgalos y comparte. Recuerda, Revolución Democrática 2.0 PRD. Estamos de regreso con ustedes aquí en el primer programa de diálogos políticos. Vamos a estar tomando nuestro cafecito mientras seguimos analizando esta extraordinaria obra. Por favor, no dejen de compartir y de comentar este programa. Pues vamos, Edgar, yo te tengo que preguntar también, por supuesto, ¿hay un consenso en los autores de esta obra sobre el Estado, si hay fallas, si no? Yo quisiera que nos comentaras también cómo defines tú en particular al Estado mexicano. El Estado es donde confluyen de manera voluntaria la renuncia de todos y de todas hacia ciertos
ciertas potestades que pudieras tener, como por ejemplo el uso legítimo de la violencia, algunas cosas que en un estado primitivo cada quien tendría que ejercer para cuidar lo que tiene, ¿no? Las sociedades se transforman, se fueron creando, se fueron aglutinando en torno a intereses comunes, ¿no? De comunidad, donde pusieron todas y todos ante este conglomerado llamado Estado, el poder tener intereses en común y que se trazaran metas específicas para llegar a él. Y de ahí se utilizara todas las estrategias, todos los recursos para poder llevar a una comunidad a esas metas. El Estado mexicano, pues es producto de colapsos a lo largo de la historia del país, o sea, ha sido convulsa su historia, ¿no? Desde la preindependencia, el proceso de independencia, la reforma, el proceso revolucionario, y cuando México tiene cierta estabilidad después de la Revolución Mexicana, empezamos en verdad a tener un Estado-nación, pero un Estado-nación que siempre ha estado capturado. El Estado mexicano no ha sido un Estado que haya estado, discúlpenme por este pleonasmo, que haya tenido independencia de los grupos de poder, ¿no? Ha sido, el Estado mexicano tiene una marca permanente en toda su historia, que es, ha estado sometido a los grupos de interés. Llámense los grandes generales del ejército en la etapa postrevolucionaria, llámese la mafia priista de los años 40, 50, 60, 70, de estas décadas, ¿no? Llámese este modelo neoliberal que se empezó desde el 80, que por cierto, el presidente López Obrador es el más neoliberal de todos los neoliberales. El presupuesto de egresos de la Federación de este año es absolutamente neoliberal, ¿no? Debilitando al Estado mexicano a través de los recursos, pero el Estado mexicano ha estado siempre capturado. El problema al día de hoy es que además de los grupos de interés políticamente, además de los grupos tradicionales económicamente, está capturado el Estado en grandes extensiones del territorio, si no es que ya en gran parte del país, en una totalidad del país, por los grupos del crimen organizado. Y los grupos del crimen organizado también han tenido su historia, no son nuevos. Por lo menos los últimos 100 años, los grupos del crimen organizado han evolucionado, incluso sus relaciones con el tema político. Los grupos del crimen organizado eran un elemento controlado por el poder. Ahora los grupos del crimen organizado son quienes controlan el poder. Tenemos, por ejemplo, el artículo que nos brinda Jesús Zambrano en este libro es precisamente lo que pasó en las elecciones 2021 en torno a lo que el crimen organizado intervino en los procesos democráticos de renovación de varios estados. Michoacán, grandes extensiones en Guerrero, en propio Oaxaca, en una gran parte del país donde los grupos de crimen organizado, donde los cárteles actúan para que quien gobierne sea quien ellos deciden que van a tener ya no la impunidad, sino que son parte de esos grupos del crimen organizado y que ahora estos grupos del crimen organizado actúan como una especie de un partido político que dice quién va a gobernar. Eso es terrible, ¿no? Y esta es una de las capturas donde el Estado camina hacia generar un Estado fallido. Creo que eso es lo más importante en cuanto a lo que todos y todas los que escriben los que aportan en este libro, llegamos a la conclusión.
Muchas gracias, Edgar. Y justamente yo quisiera, presidente, que nos platicara un poquito más sobre este ensayo que forma parte de esta obra, sobre la violencia política, sobre la democracia en estas pasadas elecciones. Coméntenos un poquito más, como bien ya nos decía Edgar, usted hizo un análisis sobre este tema. Coméntenos más al respecto. Sí, Gaby, efectivamente, nosotros hemos dicho, y yo sostengo, que el año pasado estados completos como Michoacán, Sinaloa, San Luis Potosí, Guerrero, el propio Zacatecas, no es que los hayamos perdido en elecciones democráticas, sino que nos los ganaron a la mala, precisamente por el papel que jugó el crimen organizado distorsionando el verdadero sentir de la gente, al grado tal de que hubo municipios enteros en el estado de Michoacán, según lo llegó incluso a aceptar y a resolver la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hubo municipios enteros en los que se tuvieron que anular casillas porque demostramos cómo fueron los votantes, cómo fueron los propios representantes de casillas y los funcionarios electorales del INE, obligados por el crimen organizado a tachar boletas en favor de Morena o a exhibir con fotografía de celular que habían votado por Morena para que los delincuentes no los terminaran molestando. Las encuestas eran muy claras, nos daban el triunfo en Michoacán, en Sinaloa, en Guerrero, un gran empate, o San Luis Potosí, pero en todos estos lugares, incluidos Zacatecas, sucedió que el resultado final fue precisamente otro, diferente, y se pudieron documentar con testimonios de ciudadanos cómo se dio todo esto. Me parece que Gaby, compañeros, es hoy la principal amenaza contra la democracia, contra la convivencia civilizada en nuestro país. Haber cedido por parte del Estado mexicano a través de este gobierno que se dice de una supuesta cuarta transformación, haber cedido su función principal de ser garante de la seguridad de la sociedad, habérsela cedido a los grupos del crimen organizado, haber renunciado pues a esa responsabilidad, me parece que es lo que ha llevado a que hoy estamos viendo sus consecuencias con este incremento de los índices de violencia desatados hasta en estados que habían vivido en relativa tranquilidad, como Colima en los últimos días, ya no digamos Zacatecas, en donde la situación es de plena descomposición e inseguridad de la gente. Pero esas son las consecuencias de haber hecho alianzas, acuerdos con ellos. Y entonces esto desde luego es de una altísima preocupación, porque como bien se mencionaba ahorita por Cristina y lo subrayaba Pereira, en realidad lo que está sucediendo es que si ilusoriamente pensaron que haciendo alianzas con ellos y ganando las elecciones en un estado de la República iban a controlar después a las bandas del crimen organizado, lo que estamos viendo es que ahora ellos dicen, a ver, ya ganamos, y ahora yo vengo a cobrar mi cuota, y ese cobro y pase de facturas es lo que estamos viendo con este incremento de los índices delictivos, el incremento de los feminicidios tan preocupantes, y junto con ello también la violación del Estado de Derecho, que más que una refundación, a propósito de lo que le preguntabas a Cristina, más que una refundación, lo que requerimos
es el respeto al Estado de Derecho, a las reglas que hoy tenemos, y luego veremos cómo lo reformamos de manera positiva con los instrumentos que nos da la propia Constitución. Muchas gracias, presidente. Y sí, justo, o sea, respetar, empezar por ahí, de respetar la figura del Estado, de las instituciones mismas. Nos comentabas en el segmento anterior lo que Frida Andrés Tapia manifestaba sobre la violencia contra las mujeres, en particular sobre el feminicidio, esto como un reflejo de la crisis en la que se encuentra el Estado mexicano. Yo quisiera que nos comentaras un poco más al respecto de ello, porque por supuesto es resultado de la impunidad, de la corrupción y ya de la falta de interés sobre estos temas. Ya incluso me atrevería a decir que se llega de pronto hasta normalizar en un estado como este, que sucedan todos los días. Si tengo mal el dato, corríjanme, producción, 13 mujeres son asesinadas todos los días en nuestro país, y esa cifra va cada vez aumentando. Yo me acuerdo que comenzábamos con estos proyectos y la cifra que dábamos en los programas era de 9 mujeres. Lamentablemente vamos a 13 mujeres todos los días. Platícanos más al respecto de lo que también Frida nos refleja en esta obra sobre esta situación. A mí me gustaría empezar con la conclusión de Frida, en donde dice: la ley no nos alcanza a nadie, pero a las mujeres menos. Esa es una conclusión pues que tendría que preocuparnos a todas, a todos. Tenemos además de una altísima cantidad de delitos que no se denuncian. Los delitos que se denuncian, pues sabemos qué es lo que pasa. Hay una revictimización de quienes denuncian, hay una justicia sesgada, en este caso de la violencia que viven las mujeres. Y sobre esto, Frida presenta una tabla que me parece muy importante señalar, en donde señala los delitos por cada 100,000 habitantes, y hay un dato aterrador. En los delitos que son catalogados como delitos sexuales, es decir, hostigamiento, intimidación, exhibicionismo, intento de violación, los datos que ella misma nos señala aquí, mientras que para los hombres estos delitos se señalan alrededor, en 2021, alrededor de 246, en el caso de las mujeres son más de 10 veces mayores. Tenemos arriba de 3,000 delitos señalados en esto. Esto también, y es importante para las compañeras, para los compañeros que están tratando estos temas en sus estados. Frida nos comparte datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la ENVIPE, en 2021. Entonces estamos hablando de que lo poco que se denuncia es 10 veces mayor para las mujeres que para los hombres. Se han dejado de hacer actividades tan normales y tan naturales como dejar salir a las niñas y a los niños a la calle, como salir a visitar amigas, compañeros, hacer ejercicio, salir a estudiar. Son actividades que las víctimas señalan como que han dejado de hacer por esa percepción de la violencia que tienen. No, las mujeres no nos sentimos seguras en la calle, no nos sentimos seguras a veces en las escuelas, tampoco en los trabajos. Y el Estado mexicano, desafortunadamente, no ha tenido acciones concretas que nos ayuden a las mujeres a sentirnos seguras, pero también políticas públicas que sean visibles y que ayuden a prevenir, a erradicar todos estos tipos de violencia que tenemos como compromisos en la ley. Entonces es muy importante también el que nosotras y nosotros sepamos que esta desigualdad, que esta violencia afecta más a los grupos que de por sí ya han sido vulnerados, a las niñas, a las mujeres, a las indígenas, a personas que por la propia característica de ser mujeres, tienen ya un agravante, por decirlo así, a esta inseguridad que se siente. Es muy importante entonces el que nosotros podamos identificar esto, pero que también no solamente se quede en el discurso. Y algo que le oímos constantemente al gobierno de la 4T es legitimarse con el número de mexicanos que votaron por ellos.
Pero algo que hay que señalar muy claramente es que las elecciones democráticas donde fueron electos no garantiza que el gobierno de la 4T sea un gobierno democrático, ni que sus políticas públicas sean democráticas, ni que sus políticas públicas se fijen en las mujeres, en las niñas, en los niños, en los indígenas, en todos estos grupos que constantemente son violentados. Entonces tenemos que hacer esa distinción, pero también, como se ha dicho, cómo entramos nosotros a esta competencia democrática, pero también cómo nosotros en el día a día, no solamente en procesos electorales, buscamos enarbolar estas banderas que la gente tiene. ¿Qué estamos construyendo desde la izquierda, desde los movimientos sociales, desde los partidos políticos, pero también desde los gobiernos que fueron electos bajo las siglas del PRD, bajo las siglas de la coalición Sí por México, Va por México, que enarbolamos en todos los estados? ¿Qué políticas públicas estamos nosotros implementando que hagan la diferencia contra ese otro gobierno electo democráticamente, pero no democrático, contra un gobierno que está llevando cada vez más al Estado mexicano a esta crisis a la que se refiere el libro? Muchas gracias, Cristina. Yo quisiera que quien nos está viendo también entrar en esta reflexión. Es muy importante, de verdad, que si bien usemos las redes sociales para la dispersión, de pronto también las ocupemos para estar informados de estos datos tan, pues, de la verdad lamentables, que son producto de una descomposición social, que a su vez también es producto de un declive de nuestro gobierno, que ha permitido, que ha normalizado muchas cosas, que ha dejado desprotegidos muchos sectores de nuestro país y que nos ha llevado justamente a estos datos tan lamentables. Yo quisiera que, regresando del corte, le entráramos a la parte de, bueno, pero ¿cuáles son los pendientes? ¿Qué hacemos ante todo esta situación? Pero, pues ya saben que nos tienen que comentar sus dudas. Por favor, regálenos un like, compartan el programa y sobre todo no se vayan, porque ya casi terminamos y no se lo pueden perder. ¿Y tú ya conoces todas las redes sociales de Revolución Democrática 2.0? ¿Qué estás esperando? Ingresa a Facebook y regálanos un like. También puedes buscarnos en Instagram, estamos como Revocrática 2.0. O por qué no, te metes al Twitter y nos sigues, Revolución Democrática 2.0. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y revive todos los programas de Revolución Democrática 2.0. Descárgalos y comparte. Recuerda, Revolución Democrática 2.0 PRD. Pues llegamos ya a la recta final de nuestro programa del día de hoy y pues no podemos irnos sin preguntar qué hacemos, para dónde vamos, cuáles son los pendientes que tenemos y cómo los alcanzamos. Vamos a comenzar, Cristina, este segmento contigo. Yo diría que el primer pendiente o la primera tarea que tendríamos que hacer nosotros como partido es difundir el libro de manera importante en todos los estados de la República, en todos los comités, con nuestros compañeros legisladores, compañeras legisladoras, con todos aquellos que hacemos la política todos los días en territorio, tener estos datos, tener esta información, tener estas herramientas de análisis, como bien lo decía el presidente, material de estudio. Algunos sí lo tomamos así, hacemos notitas, profundizamos en la investigación, nos va a permitir tener más elementos para debatir, para decir, ellos tienen unos datos, pero nosotros tenemos otros datos, y estos datos están claramente fundados en instituciones, en análisis serios. Eso es una de las primeras tareas: estudiar, leer, tener elementos, tener no solamente ocurrencias, sino datos concretos que nos permitan tener esta oportunidad de información. La otra tarea que nosotros tenemos como partido es profundizar los debates en los diferentes espacios en los que estamos, profundizar los debates en las universidades, los debates en los diferentes espacios de comunicación que nos brindan los espacios de radio, de televisión, entrevistas, nuestros compañeros y compañeras en las tribunas. Esos elementos nos permiten mostrarle a la gente que la realidad que nos están vendiendo no es la realidad cierta, que esta venta de lo bueno, de lo bonito, de vamos muy bien, todo es un complot de aquellos que están en contra, no es cierto.
porque día a día la sociedad está viviendo estas condiciones de violencia, estas condiciones de desigualdad, esta agresión permanente a sus condiciones de tranquilidad, la está viviendo. Entonces, el nosotros tener estos elementos, difundirlo, conocerlo, nos va a ayudar, y como partido, sin lugar a duda, como ya lo hemos hecho en la modificación de nuestros documentos básicos, como lo haremos también en la presentación de plataformas electorales, tenemos que ser muy enfáticos con no lo que nosotros queremos como partido, o no solamente, sino cuál es la realidad que la gente está viviendo y cuáles alternativas tenemos, concretas, además aliándonos con investigadores, con académicos, con especialistas que han dedicado años de su vida a estudiar estos temas y que tienen muy claramente cuál es la ruta a seguir. El que nosotros podamos hacer estas alianzas como partidos políticos, abrir a la sociedad los debates y escuchar, sobre todo, no solamente abrir, sino escuchar los debates, el también nosotros ser muy críticos sobre qué estamos haciendo bien, qué nos falta hacer, nos va a permitir ofrecerle a la ciudadanía otras condiciones y convencer también a la ciudadanía de por qué votar por nuestras candidatas, por nuestros candidatos, pero también por qué la ciudadanía invitarlas a cuestionar a los gobiernos nuestros, pero también al gobierno federal y a todos estos gobiernos emanados de procesos democráticos, pero actuar democráticamente para beneficiar a la ciudadanía, para cambiar las condiciones del país. Esas son las tareas que nosotros tendríamos pendientes. Muchas gracias, Cristina. Presidente, sin duda alguna la ciudadanía también tiene tareas que hacer, porque también es muy importante que participe y que se integre en estas situaciones. ¿Cuáles serían las tareas pendientes para la ciudadanía? ¿Cómo le tiene y le puede entrar la gente también a sumarse a las tareas, por supuesto, de los partidos y de la parte política, la parte social? ¿Cómo le entra? ¿Qué se tiene que hacer? Sí, yo diría que lo primerísimo es no acostumbrarnos a ver, como tú lo decías hace unos minutos, como algo normal este tipo de situaciones de violencia, el crecimiento de la inseguridad, el ya no sentirnos tranquilos, como lo ha subrayado Cristina. No nos acostumbremos a eso, que no nos echemos para atrás, que las organizaciones de la sociedad civil se visibilicen cada vez más con su actuación. Yo saludo la valentía de los padres, madres que tienen hijos con cáncer, que han salido a las calles, incluso aún a costa, como lo acabamos de ver recientemente, de sufrir agresiones ellas mismas, madres de familia, en sus casas, por la policía incursionando ilegalmente y secuestrando a uno de sus hijos, que además estaba bajo tratamiento especial. No permitamos que eso suceda, que no le hagamos el caldo gordo tampoco a esa farsa de consulta popular del 10 de abril, que esa consulta, Patito, quede allí con el vacío de la participación de la gente, porque en lugar de utilizar esos recursos, 3,000 millones de pesos en la compra de medicamentos suficientes, vacunas, de atender las demandas de los niños con cáncer, entre muchos otros rubros, pues ahora estén invirtiendo a ese falso ejercicio. Y luego, desde luego, juntos, sociedad civil, con partidos políticos que defendemos las causas democráticas y las causas de la gente. El PRD, con su carácter socialdemócrata, se ubica precisamente ahí, que no permitamos que siga avanzando la militarización del país, que no permitamos que el crimen organizado siga decidiendo sobre nuestras vidas y sobre nuestros procesos electorales, que alcemos cada vez la voz
contra los ataques a los comunicadores y medios de comunicación, porque si no, ahí vamos a estar justamente pasando prácticamente de la militarización del país al militarismo, que eso es lo que tenemos como otro riesgo. Las últimas encuestas hablan de que la gente no está conforme con esta participación de las fuerzas militares en diversas actividades de la vida nacional, y no hay que permitir que eso continúe. Y lo que nos va a detener pues es que nos juntemos, que nos demos confianza plena, la gente, ustedes como sociedad civil, nosotros como partidos, que caminemos juntos lo más que podamos en este 22, en elecciones que se van a tener el año próximo, el 23, porque el 24 hay que acabar con esta pesadilla que empezó siendo una esperanza para muchísima gente. Claro que sí, presidente. Muy importante, sobre todo, resaltar que la participación de la gente es fundamental. Yo he visto muchos esfuerzos en incluso una Cámara pues cooptada. Hemos visto esfuerzos de legisladores que se atreven a levantar la voz y decir no, pero que al final, como no se tuvo un buen respaldo, como la gente pues apáticamente ya también rendida ante muchas situaciones, pues no apoyó, no sigue apoyando. Yo creo que la participación, y con eso pues yo me sumo, todos tenemos que entrarle, todas y todos tenemos que estar pendientes de la vida social, política y económica de nuestro país, porque normalizarlo y echarnos a la hamaca y decir pues ya ni modo, pues así ya es, y ya no va a cambiar nada, todos son iguales. Yo creo que se vale la queja y el sentimiento de desánimo y de desesperanza, pero también se vale participar y estar pendientes y colaborar justamente para que logremos que el Estado mexicano se recomponga, se oriente y tome su curso. Edgar, pero yo quisiera que también tú nos comentaras desde tu punto de vista cuáles son los pendientes que quedan por hacer. Mira, primero quisiera retomar un poco la pregunta que le hiciera Cristina sobre si habría que refundar al Estado, ¿no? Creo que el Estado requiere una reforma profunda. Durante muchos años la izquierda representada en el PRD, pero también otras izquierdas, construyeron un Estado que fue generándose en contrapesos. Con este Estado de la 4T, con este gobierno de la 4T, el Estado mexicano carece de contrapesos. Hemos visto una ofensiva por parte del presidente de la República contra todo órgano autónomo en el Estado mexicano, que son efectivamente contrapesos al poder, ¿no? Y esos contrapesos al poder han sido exterminados. Van ahora, la intención del presidente de la República es ir contra el INE. Creo que no debemos nosotros, bajo ningún motivo, bajo ningún precepto, bajo ninguna condición, permitir que vayan contra la autoridad electoral, porque imagínense ustedes en un estado que tiene como lo dice muy claro el presidente Zambrano, estamos no en la militarización, estamos en el militarismo, que no es la militarización solamente de las tareas de seguridad pública, es el militarismo, es la actividad permanente de los cuerpos armados del ejército en todas las tareas civiles del Estado. Y eso es gravísimo, porque a la par de ello está debilitando los órganos autónomos, a la par de ello se está atentando contra el INE, y a la par de ello, desde la figura presidencial, desde el poder presidencial, todos los días el presidente de la República embiste contra quienes se atreven a denunciar corrupción o a pensar distinto. Y entonces sí estamos en un grave problema. Estamos no solamente ante un Estado fallido. Mira, hay una organización que se llama el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia. Es una organización internacional. Ellos evalúan los estados frágiles. El doctor José Luis Cisneros, en su artículo, toma 10 puntos fundamentales
los más importantes para evaluar si estamos en un estado fallido, ¿no? El primero es un crecimiento demográfico desmedido. Ese lo tuvo el país durante las décadas de los 70 y los 80, ¿no? Es un precepto que se cumplió ya con anterioridad. Movimientos de personas desplazadas o refugiadas que pongan al Estado ante una emergencia humanitaria. Tenemos grandes caravanas de personas que se están desplazando desde Centroamérica y desde dentro del país por razones humanitarias, y el Estado no está actuando con razones humanitarias. Segundo precepto que se cumple. Tercero, flujo migratorio resultado de persecuciones políticas o por falta de seguridad. Tenemos pueblos enteros en el país que se han vaciado, que se han convertido en pueblos fantasma por la acción de los grupos del crimen organizado. Severa crisis económica. Estamos ante la puerta de una crisis profunda. Estamos viviendo ya una inflación grande. En estos días acaba de subir el Banco de México la tasa de interés, ¿no? Para contrarrestar un tanto con medidas contracíclicas el tema de la inflación, pero tenemos una grave ya alerta sobre la crisis económica. Deterioro de los servicios públicos básicos, el sector salud, la educación, las políticas públicas están abandonadas porque el presidente y el gobierno de este país ha decidido que su política para atender a la gente es electorera, es darle dinero de manera sin ningún control, por parte del Estado a mucha gente. Y entonces, por ejemplo, Cristina Gaitán nos decía algunas de las reflexiones de una de nuestras autoras, decía, las mujeres no se sienten seguras, pero las mujeres no se sienten seguras ni en su casa, porque los mecanismos que tenía el Estado mexicano para que las mujeres pudieran acudir a centros contra la violencia contra las mujeres, desaparecieron porque el presidente de la República así lo mandató. Otro es la suspensión parcial o total del Estado de Derecho. El presidente es el Estado. El presidente se asume como el Estado y ya no hay Estado de Derecho. O sea, él en la mañanera, un día sí y el otro también, descalifica al Poder Judicial, descalifica a cualquier otro poder que no esté bajo la línea, bajo el mandato de la visión presidencial. No existe el Estado de Derecho en este país. Otro punto que hay que resaltar es la deslegitimación y reconocimiento del Estado, la pérdida del control y el uso legítimo de la fuerza como instrumento del dominio y control del gobierno. Es decir, el gobierno ya no garantiza la seguridad pública. ¿Por qué? Porque hay una emergencia ante grupos, poderes fácticos del crimen organizado que imponen sus leyes y operan al margen del Estado. Y el último punto es, por supuesto, que en el caso mexicano no es así, pero es la intervención de otros estados. De los 10 puntos que marca el CACEDE, México configura en 8. 8 puntos en los que el Estado mexicano tiene graves deterioros, y entonces el Estado mexicano está a un paso de declararse como un Estado fallido, como un Estado donde el poder público no está regido por los equilibrios del poder, está regido por los ánimos de quien ostenta el poder presidencial. Y creo que ese es un tema que afecta severamente, estoy convencido que afecta severamente a la democracia, y que en los próximos años la sociedad organizada, los partidos políticos y la gente tenemos que reflexionar ante ello para hacer algo de aquí al 2024. Este año tenemos una gran oportunidad. Muchas gracias por tu reflexión,
Edgar, lamentablemente pues se nos terminó el tiempo, ya nos acabó este tercer segmento, se nos acaba el programa, pero no me quiero ir sin que me regalen un comentario último, algo que consideren importante agregar. Yo sé que podríamos estar aquí platicando y analizando porque son muchas las cosas de verdad que tienen mucha importancia, pero por hoy, por el programa de hoy, Cristina, un comentario final a manera de conclusión. Agradecer muchísimo que el partido esté abriendo esos espacios de debate, creo que son muy importantes. Creo también que es necesario el que podamos no solamente quedarnos con la discusión interna, la discusión entre los militantes, insisto yo, sino llevarla a otros espacios con estas herramientas, pero también invitando a nuestros legisladores, a nuestras legisladoras, a nuestros secretarios a compartir las ideas y toda esa información que tenemos, que de manera regular nosotros, porque estamos metidos en esto, pues conocemos y nos actualizamos en las noticias, en libros, estamos muy al pendiente, pero insisto en que es muy necesario el que nosotros salgamos de esta burbuja de repente de la política, del círculo político de los militantes y poderlo compartir, hacerlo además de una manera muy fácil para la ciudadanía. Necesitamos generar esta comunicación y sobre todo también el poder informarle a la gente que en el PRD hay propuesta, que en el PRD hay debate, que en el PRD hay análisis y que además queremos estar construyendo con ellos estas alternativas. Voy a aprovechar, seguramente el secretario Pereira lo hará, pero pues para hacer nuevamente el comercial, decirle a las compañeras, a los compañeros que nos están viendo en los estados, que pidan el libro. Este libro que va a estar a su disposición, seguramente en los comentarios que se harán al programa podemos tener la información de quienes lo requieren, de quienes lo necesitan, y también el poder pedirle a todas y todos los compañeros que compartan este programa, que compartan los programas de debate que está haciendo el Partido de la Revolución Democrática, porque es la manera en la que nosotros podemos despertar y transformar esta situación actual que tenemos ya, y se hizo todo un balance de este estado fallido, las características que Edgar Pereira ha presentado, y también señalar muy bien y muy claramente que uno de los objetivos que parece que se ha planteado este gobierno de las 4T es desmantelar las herramientas del Estado mexicano que tenía justo para generar estos contrapesos, justo para tener opiniones críticas. Le ha pegado a los investigadores, le ha pegado a los académicos, a los periodistas, todo aquel que es crítico ante estas acciones del Estado han sido golpeado, perseguido, señalado, ahora ya incluso por ingresos, con datos de Hacienda, como ya se ha señalado aquí, hay una persecución de aquellos que son críticos. Esa es una estrategia justo para querer ocultar todas las fallas que tiene el gobierno. Le ha venido muy bien la pandemia también, todo es culpa de la pandemia, la crisis económica, la falta de empleo, todo es culpa de la pandemia, pero nosotros tenemos que señalar que este gobierno de la 4T se ha empeñado en debilitar las instituciones que tantos años nos costó construir, las instituciones democráticas, las instituciones de análisis, todos estos institutos que estaban, fideicomisos y demás, que estaban para coadyuvar en este Estado fuerte que permitiera hacer frente a los retos, pues este gobierno se ha encargado de golpearlos. Hay que nosotros desde la sociedad, desde los partidos políticos señalarlo y buscar las herramientas que nos permitan regresar a esta posibilidad de que el Estado mexicano sea un Estado que garantice a la población pues mínimamente lo que teníamos antes y mejorar en adelante. Muchas gracias, Cristina. Presidente, por favor, regálenos una última intervención a manera de conclusión. Muy breve, ya. Esto para mí no es un gobierno de la 4T, de la Cuarta Transformación. Es un gobierno que avanza hacia la degradación, hacia la podredumbre, hacia la
descomposición en todos sus terrenos. Casi diría, ya no sigamos hablando de una supuesta 4T. Esto es cualquier cosa menos una nueva transformación y mucho menos de carácter democrático. Lamentablemente todos los datos de la realidad nos hablan de algo en sentido contrario. Incluso este último balance que publica el periódico, revista The Economist inglesa, que ha venido haciendo un balance de la evolución de los países, de su valoración democrática, lo que le llaman la medición del índice democrático de cada país. México ha descendido en los últimos tiempos, ha pasado de una democracia débil, según sus propios catalogamientos, a un estado o a una democracia híbrida, es decir, en donde y con tendencia, derivaciones hacia el autoritarismo, y advierten que rumbo al 2024 pueden seguirse degradando estos aspectos que configuran un régimen democrático. Entonces, yo creo que el libro aporta reflexiones en este sentido, y pues yo simplemente les digo, léanlo, estudienlo, revísenlo, discútanlo, vale la pena. Muchas gracias, presidente. Edgar, por favor, regálanos un comentario final. Agradecer a todas y a todos quienes colaboraron en este libro. Ha sido un esfuerzo grande, amplio, de debate, de un planteamiento teórico, de un análisis, y ahí está el debate, ahí están planteadas las ideas centrales que algunas personas reflexionamos en torno al Estado. Ahí está el debate. Hay que seguir debatiendo. La única forma de poder concientizar, hacer que todos seamos conscientes de que nuestro papel y de que nuestra responsabilidad como ciudadanos es también rescatar al Estado, es abrir el debate sobre el Estado, con saber qué es el Estado y discutir lo que necesitamos como sociedad, que el Estado responda de nuestras necesidades. Yo coincido plenamente con Zambrano, incluso este estudio que él nombraba, dice que solamente el 6% de las personas en el mundo viven en democracias plenas. O sea, 6%. Incluso los Estados Unidos están en una democracia frágil después de los actos de hace 2 años, de hace 2 años con el tema de Trump y la llegada de Biden, ¿no? Del asalto por parte de personas, de grupos fundamentalistas en los Estados Unidos. Entonces, las instituciones, los estados en el mundo están bajo un permanente asedio de quienes quieren imponer una visión. El mundo, nuestro país, no puede estar regido con una visión. La visión o lo que debe de complementar el cómo vivimos en sociedades, la mezcla, la suma de todas las visiones, de todos los intereses, y que el Estado resuelva desde el actuar del gobierno esos intereses, esas visiones. Quiero agradecerles a todas, al presidente Zambrano, la oportunidad, la confianza para poder llevar a cabo este proyecto, y pues los libros están en los comités del Partido de la Revolución Democrática, también en la dirección nacional. Quien nos lo pida, nosotros con muchísimo gusto lo podemos enviar y pues contribuir a que debatamos todas y todos sobre el Estado mexicano. Y agradecerte, Gaby, el espacio, agradecerle a Cristina Gaitán, siempre solidaria y muy crítica, muy puntual con
sus intervenciones y agradecer a todas y a todos la posibilidad de estar aquí con ustedes. Gracias. Pues gracias a ti, Edgar, gracias por supuesto, Cristina, por tu participación, presidente, por el espacio, porque yo sé y conozco sus agendas, de verdad, esto de hacer este trabajo, estos esfuerzos, pues sin duda alguna los tienen en una dinámica bastante ardua, por lo que pues para nosotros es muy, muy gratificante que estén el día de hoy aquí. Edgar, también desde donde estás, muchísimas gracias a los tres por haber arrancado con nosotros esta temporada de Diálogos Políticos y Café, el análisis de los libros, de las obras, la cultura política, de verdad, nos va a servir como una herramienta para poder avanzar, para poder participar. Recuerden que cuando no conocemos un tema y estamos en ese desconocimiento, no podemos exigir, no podemos opinar objetivamente. Entonces, yo las y los invito a que leamos el libro, a que lo tengan como una herramienta, así como con las anotaciones, y que les sirva para que se sumerjan en esta lectura y en muchos otros libros de los que vamos a platicar en programas que vienen, por supuesto, pero háganlo, de verdad, las y los invito a que nos sumerjamos en la cultura política y nos interesemos en la vida política, social y económica de nuestro país. Ha sido un placer haberlos tenido, haberte tenido. Gracias, Gaby, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes que se quedaron con nosotros aquí en este programa. Yo soy Gabriela Juárez. Ya saben que para mí, como siempre, es un placer estar aquí, aprender junto con ustedes de nuestras y nuestros invitados. ¿Qué les parece si nos vemos aquí en el próximo programa de Diálogos Políticos y Café?